ángulo de fricción estática y que está en función del coeficiente de fricción estática, ¿sí? Entonces, no se olvide, cuando es autobloqueante, simplemente el tornillo se queda ahí. No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? No tiene tendencia ni a girar hacia abajo ni a girar hacia arriba. Se queda bloqueado. Generalmente me olvidaba esto también de decirles que los tornillos que tienen rosca cuadrada, ¿no es cierto? Ustedes los van a encontrar generalmente en máquinas que tienen transmisión de movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes a menos que son electromecánicos o mecánicos automotrices, la mayoría de ustedes ha de haber visto los tornillos que tienen los tornos, ¿no es cierto? Los tornos tienen un tornillo que va desde el inicio del banco hasta el final. Y este tornillo, ¿no es cierto? Aquí es donde ustedes se conecta el carrito que sirve para trabajar en automático o también el carrito que sirve para el roscado, ¿no es cierto? Entonces se transmite el movimiento por medio de estos tornillos. Estos tornillos son de rosca cuadrada. Sí, ya saben ustedes que los tornillos vienen de distintas formas, ¿no? Vienen en triángulo, vienen en forma de trapecio, vienen en forma, como les acabo de decir, cuadrada, ¿no es cierto? Incluso hay algunos que vienen incluso redondo, ¿no? Redondo. Existe también los otros tipos de rosca que son en tipo diente de sierra, ¿no es cierto? Tipo diente de sierra y así. Pero los que nosotros vamos a utilizar en estos casos son siempre, o nos vamos a referir siempre a tornillos de rosca cuadrada. Sí, de rosca cuadrada. Es decir, que si yo le corto al perno, yo tranquilamente observo que este tornillo es una sección cuadrada, ¿no? En la parte de la rosca principalmente. Entonces no se olvide, ¿no? Aquí tiene el ángulo teta y aquí tiene el ángulo phi sub s. Entonces esos dos ángulos coinciden, son iguales, ¿no es cierto? Y como les dije, son autobloqueantes, pueden estar por irse hacia abajo o hacia arriba, pero a la final están bloqueados. Sí, entonces no hay mucho que calcular ahí. Ahora, vamos a pasar al movimiento inminente hacia abajo. Lo primero que vimos era el movimiento inminente hacia arriba, ¿no es cierto? Miren, aquí está el movimiento inminente hacia arriba. Y esperen un ratito, el gráfico me parece que o no lo puse o me equivoqué. Esperen un ratito nada más, déjenme confirmar ese dato. Tenemos hacia abajo. Sí, me faltó el gráfico del movimiento inminente hacia arriba, pero bueno, déjeme ver si es que lo puedo obtener. Permítame un ratito. No tengo aquí. Bueno, la gráfica del movimiento inminente hacia arriba, bueno, ya lo vamos a revisar después. Ya después les indico para no perder el hilo de lo que estamos llevando, ¿ya? Entonces, en este caso es un movimiento inminente hacia abajo. ¿Qué quiere decir con un movimiento inminente hacia abajo? Que el ángulo teta, ¿cierto? Eh, Teta es mayor que el ángulo phi sub s. ¿Qué era phi sub s? No se olvide, era el ángulo de fricción estática, ¿sí? Y que estaba en función del coeficiente estático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso le vamos a llamar M', ¿no? El movimiento inminente hacia abajo es igual a que R, ya sabes, ¿no? Es el radio. W también ya sabes, puede ser el peso. Y la tangente de los ángulos, ya sabe que teta, ¿no es cierto? Es la pendiente del ángulo de paso. Y phi sub s, el ángulo de fricción estática. ¿Qué vieron de diferente entre esta ecuación y la anterior? El signo dice. El signo. Correcto, ¿no es cierto? Entonces ustedes
deben haberse dado cuenta que respecto de la fórmula anterior, aquí era teta más phi sub s, cuando el movimiento inminente era hacia arriba, y acá, en cambio, es teta menos phi sub s, ¿sí? Porque no se olvide que el ángulo es, que el ángulo teta es mayor que phi sub s, ¿sí? Aquí está también, ¿no? Indicado cómo es que se calculan la teta y cómo se calcula phi sub s, ¿sí? Entonces no se olvide, ¿no? Cuando usted vaya a hacer un ejercicio, ahí le han de decir que el ángulo de paso del perno es tanto y está sometido a una presión perdón, a una fuerza vertical de tanto. Entonces ustedes pueden tranquilamente trabajar. En algunos casos de pronto le pueden entregar la fuerza a esta, le pueden entregar de pronto inclinada o alguna cosa de esas. O sea, inclinada respecto me refiero respecto al sistema de referencia, ¿no? Porque normalmente si es peso va a estar perpendicular, ¿no? Es así, no, no le puedo poner el peso así, no, no le puedo poner el peso así, no, siempre va a ir perpendicular, pero lo que me refería es a que de pronto inclinado, pero respecto de un sistema de coordenadas, es decir, por ejemplo, respecto de un plano inclinado, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, aquí sí cambia es la normal, que la normal es una fuerza de reacción, y esa sí está en función del ángulo que esté inclinado el plano inclinado. Listo, continuemos. Entonces, tenemos el movimiento inminente hacia abajo, ¿no es cierto? Hasta ahí es lo que nosotros vamos a manejar en lo que son las fuerzas de fricción sobre tornillos. Sí, eso es la fuerza de fricción sobre tornillos. ¿Sí? Ahora, abramos aquí un espacio y hagamos un ejercicio. Así rapidito, solamente para que se den cuenta de cómo va a ser el proceso que van ustedes a realizar en los otros ejercicios. Permítame ver si es que puedo eliminar. A ver. Bueno, esto dejémosle aquí para que vayan viendo el otro de resolver y ver cómo le damos solución al ejercicio. Ya. Dice lo siguiente, ¿no es cierto? Si conocen qué es un tensor, ¿saben lo que es un tensor? ¿Saben lo que es un tensor? No, Ya. Vamos a ver. No funciona. El dictado. Bueno, ya no funciona el dictado. Ya, vamos a ver. Un tensor, ¿no es cierto? Es simplemente una herramienta, ¿sí? Que tiene roscado a los dos extremos, ¿no es cierto? O sea, a ver, mejor les voy a proyectar lo que es un tensor. Con eso quedamos claros, un tensor. Está, imágenes. Esto es un tensor, ¿sí? Es más o menos esto que ustedes están observando. Déjenme ver uno que sea visible. Sí, tranquilamente puede ser este de aquí. Sí, si observan que tiene rosca en los dos costados, me lo voy a llevar acá, ¿ya? Lo voy a llevar y lo voy a poner aquí. Pegar. Ya. Este es un tensor, sí, de tal forma de que usted le sujeta, ¿no es cierto?, el cable o los cables, lo que sea necesario en los extremos, y mientras usted va dando la vuelta a esta barrita que se observa aquí, quiero escribir, pero no me deja. Ya, mientras usted le va dando la vuelta a esta barrita de aquí, los cables se siguen tensando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto hace las veces de una tuerca de doble entrada, ¿no?
Entonces usted le gira y esto se viene hacia acá y esto también se viene hacia acá. O puede también suceder lo contrario, ¿no? Puede que usted, mientras usted le gire, se va aflojando y esta también se va aflojando. Sí, eso es un tensor, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo? Simplemente tiene que ver de que está dentro del principio del que estamos conversando, ¿no? Dice aquí, un tensor que está ahí en la figura que les acabo de indicar, tiene rosca cuadrada, ¿cierto? Tiene rosca cuadrada con radio medio de 5 milímetros, ¿sí? Entonces voy a seguir tomando nota de los datos, ¿ya? Voy a borrar esto, eliminar, eliminar y eliminar. Ya, listo, ahora sí. Entonces, voy a tomar nota de los datos. Dice que el radio medio es igual a 5 milímetros, ¿no es cierto? Dice que tiene un paso de 2 milímetros. ¿Qué es el paso? Es la distancia que hay entre hilo e hilo. Ese es el paso, ¿sí? 2 milímetros. Dice, si el coeficiente de fricción estática entre el tornillo y el tensor, el mu sub s, es igual a 0.25. Dice, determine el momento M que debe aplicarse para acercar los extremos de los tornillos. ¿Sí? Entonces, analicemos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Y con esto, pues, lo solucionamos, ¿no es cierto? ¿Qué ecuación es la que nosotros vamos a aplicar? Tenemos algunas ecuaciones para aplicar. En este caso, la que aplicaríamos es la que ahorita nos estamos... Espéreme, a ver, lo que pasa es que necesito... Yo saqué un espacio vacío y no creo que lo he borrado. ¿Qué pasó? Ah, ya, ya. Esto lo voy a eliminar porque no estoy refiriéndome a un inminente hacia abajo, sino voy a utilizar una forma genérica, general. Sí, ahí sí. Y aquí pongamos que esto es un ejemplo para no confundirnos. Ya, ahí sí. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Es la siguiente. Nosotros ya teníamos que el momento era igual al radio por la fuerza en este caso, ¿no es cierto? Y por la tangente del ángulo teta más el ángulo phi sub s. ¿Sí? Eso es lo que vamos nosotros a hacer uso este momento. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Cuéntenme. Vamos, ¿cómo hacemos? Extraigamos todo lo que podamos y apliquemos. ¿De cuánto es? ¿Qué más? ¿Me falta algún dato de pronto? ¿Alguien sabe? ¿O alguien puede identificar qué me falta y por qué? O sea, lo que yo necesito es que ustedes se visualicen y digan, a ver, yo voy a usar esta fórmula, pero ¿y cómo la voy a utilizar? O sea, ¿qué necesito? Eso es lo que yo necesito que ustedes me digan. ¿Tengo radio? Inge, tenemos el radio de 5M. 5. Muy bien. ¿Tengo W, que sería la fuerza? ¿Tengo o no tengo? W no. No tengo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí me falta poner el W, que es el mismo a los dos lados, es de 2 kilonewtons.
¿no es cierto? Entonces, miren, eso es lo importante. Cuando ustedes van a resolver un ejercicio es, a ver, tengo lo necesario y si no lo tengo, tengo de dónde sacar. Yo ahorita, por ejemplo, la fuerza esa no tengo de dónde sacar. Entonces, de ley esa fuerza tuvo que haber sido entregada como un dato. O sea, eso era obligado en este caso que me tenían que haber entregado como dato. Entonces vengo, ¿no? Y digo, ya está, eres 5 milímetros. Aquí nos estaba faltando que W era igual a qué? A 2 kilonewtons, ¿cierto? Pero esto equivale a 2000 newtons, ¿no? Los 2 kilonewtons equivalen a 2000 newtons. Listo, tengo el ángulo teta. Tengo el ángulo teta. No, No tengo, ¿no es cierto? No tengo. Entonces tengo que buscar la forma. Tengo phi sub s. Tengo phi sub s, ¿sí o no? ¿Qué No, dicen? ¿Tengo o no tengo? no, No tengo, no. ¿no es cierto? Pero no tengo, pero puedo tenerlo. ¿Cómo puedo tenerlo? Miren, aquí está lo que yo les decía, ¿no? Generalmente les van a dar datos que estén implícitos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir implícitos? Que de alguna forma yo puedo obtenerlos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sabemos que W es 2000 newtons. Ahora, por ejemplo, consigamos el phi sub s. El phi sub s, ¿a qué era igual el phi sub s? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les acabé de decir? Incluso aquí está, vea. ¿A qué equivale phi sub s? ¿A qué tangente menos equivale? 1 sobre US. En realidad, yo les había dicho, miren, y aquí está, vea. Dice que el phi sub s, ¿no es cierto? ¿Es igual a qué? Es igual al arco tangente, ¿no es cierto? ¿De qué? Del mu sub s. Y al ser igual al arco tangente de mu sub s, entonces es igual al arco tangente de ¿cuánto? El mu sub s es 0,25. ¿Cuánto es eso, por favor? 1403. 1403. ¿Cierto? Entonces, en este caso, si es que le redondeo, dice 14,036 que me estaría dando a 14,04. Ese es el ángulo phi sub s, ¿no es cierto? Ahora, teta, ¿a qué equivale teta? ¿Se acuerdan que ya les dije? Aquí de pronto puede dar lugar a alguna confusión, ¿no? Teta es igual al arco tangente de L sobre 2 pi r. De pronto aquí le voy a cambiar para que no estén, y voy a cambiar en mis otras diapositivas también, ¿no? A ver, L sobre 2 pi r. Dejémosle sobre 2 pi r. L. 2 pi r. Ahí sí. Sí, L sobre 2 pi r. Sí, eso también ya le voy a corregir en la otra, porque de pronto ustedes vayan a pensar que no, y en realidad hasta yo mismo ya estuve pensando que estaba el pi r aparte. No, es L sobre 2 pi r. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que no hay problema. Ya, ahí está cambiado, ¿ya? En las otras también me hacen acuerdo de cambiar posteriormente.
Entonces, tengo L. ¿Qué es L? Miren, en lo que vimos nosotros al inicio, L es el paso que se llama, miren, la distancia que está de una cresta a otra, ¿sí? Y se toma generalmente de inicio a inicio. ¿A qué me refiero, no? Que si usted, por ejemplo, tiene un tornillo así, ¿no? Usted tiene un tornillo así, ¿cierto? Aquí es fácil porque el paso está desde aquí hasta acá, ¿cierto? Pero si tiene un tornillo cuadrado, ¿cierto? El paso va de inicio a inicio, es decir, desde aquí hasta acá, o el equivalente, ¿no? Que es tomar desde aquí, ¿cierto? Hasta acá, de fin a fin. Sí, eso es el paso. Y en nuestro ejercicio ya nos ha dicho, ¿no? Que el paso es igual a 2 milímetros, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo que el ángulo teta se calcula haciendo el inverso de la tangente, ¿no es cierto? De L sobre 2πr, pero ese L, ¿no es cierto? Es el paso. O sea, ese L en realidad es el paso. Entonces usted debería decir la tangente, el arco tangente de qué? De L, que es 2, dividido entre 2pi por R. ¿Cuánto es R? 5. ¿Sí? ¿Cuánto le da, por favor, eso? Calcule. 3.64. Ya, listo. Dice el compañero que nos da 3.64. Entonces, cogemos, hacemos y ponemos que esto equivale a, entonces, a 3.64 grados, ¿no? Porque estamos hablando de un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué más necesitamos? Ya no necesitamos nada más, ¿no? Ya el momento, ya tenemos. Ahora, una cosa que usted debe tomar en cuenta, ¿no es cierto? Es que este tornillo o este aditamento no tiene un solo momento. Mire que está compuesto de dos momentos, el momento producido acá y el momento producido acá. Si es que lo hubiésemos analizado en un solo tornillo, sin estas dos partes, pues calculábamos solo esto de aquí, ¿no es cierto? Pero en cambio, en este caso, el momento resultante es el resultante de los dos, es decir, va a ser como que fuese del cálculo este, pero multiplicado por dos. Entonces, dice que el momento sería igual, insisto, ¿no? Este rato voy a hacer por dos porque estoy hablando de dos momentos, ¿no? Que están en ese mismo instante. Entonces, 2 que multiplica a R por W por la tangente de teta más phi sub S. Y listo, ¿cuánto me quedaría entonces? ¿Cuánto me quedaría? Sería 2 por los 5 milímetros por el W, que sabemos que es 2000 newtons, y por la tangente, ¿cierto? ¿De qué? Teta, que era donde estaba el phi sub s y el teta, que era 3.64, más el otro ángulo phi sub s, que es 14.04. ¿Cuánto me queda en eso, por favor? A mí me dio 637.51. 600. Sí. Ya, 637. Ajá, punto 51. A ver, sería 2 por 2000, 4000, más ha de ser. Me salió 6.375.2. Ahí sí, 6375.12. 12. Ya.
Bueno, en realidad, cuando se trabaja con todos los decimales, le debe dar muy próximo a 6.374.7, ¿no es cierto? Pero está bien, o sea, no tengo problema, está cerca de lo que necesitamos. Hay casos en que esas cercanías, por ejemplo, puede darse y haber cometido algún error. Y eso se lo vio en los ejercicios que hicimos anteriormente. Bueno, especialmente en lo que es cálculos simples de, de transformaciones, pero en este caso es aceptable, ¿no? Es aceptable. ¿En qué unidades? En Newton por milímetro, ¿sí? Pero lo ideal sería de presentar en Newton por metro, ¿no? Esto es en Newton por milímetro, sí, en Newton por milímetro. Pero si vamos a hablar en unidades, ¿no es cierto? Deben las unidades estar en un mismo sistema. Entonces, los newton y los milímetros no están en el mismo sistema. Lo que está son los newtons por metro. Entonces, de esto más o menos equivaldría a 600, a ver, no sería 606.37512. Esto no es coma, no se me fue. 6.37512 newtons metro. Sí, entonces lo que ustedes están observando, jóvenes, lo que ustedes están observando es un ejercicio que le están dando de forma indirecta los datos. No sé si usted se dio cuenta, ¿no es cierto? Los datos, usted va a decir, ¿y de dónde saco? No hay. Pucha, en ese enunciado no me dice en ningún momento cuáles son los valores que yo estoy buscando para poner en la fórmula. ¿Qué decía el enunciado? Dice, el tensor, ¿no es cierto? Tiene una rosca cuadrada con radio medio de 5 milímetros y paso de 2 milímetros. Si el coeficiente de fricción estática entre el tornillo y el tensor es de mu sub s igual a 0,25, determine el momento m que debe aplicarse para acercar los extremos de los tornillos. Entonces, mire, ¿qué es lo que está usted haciendo, no? Entonces, ya cuando usted sabe interpretar lo que le están dando y qué puede sacar. O sea, pues usted, eso digo, alguien me va a decir, pero profe, yo necesitaba el teta y el phi sub s. Entonces, esos no le dan explícitamente. O sea, explícitamente no dicen, vea, esto es teta y esto de aquí es phi sub s. Le están dando de forma implícita, ¿no es cierto? Es decir, de tal forma de que le están obligando a que calcule de alguna forma esos ángulos y con esos, pues poder ahí sí aplicar lo que se requiere. Y alguien me va a decir, pero profe, ¿y por qué no le utilizó la fórmula que decía teta teta menos pi sub s? ¿Por qué? Porque respecto de la tuerca, ¿no es cierto? De la rosca de la tuerca del medio, ¿cómo se llama? La rosca tiende o tiene tendencia a ir hacia abajo. Sí, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, porque alguien va a decir, no le entendí. Él también estará diciendo. Me refiero a que esta rosca de aquí tiene tendencia a irse hacia acá, porque le está diciendo que tienen que ajustarse, y para ajustarse, pues, la una vendrá hacia abajo y la otra también hacia adentro, ¿no es cierto? Respecto de la tuerca, están yéndose hacia abajo, ¿sí? Y por eso es que se utiliza esta fórmula de la fuerza de fricción sobre tornillos, en este caso con tendencia a ir hacia abajo, ¿sí? Que algún rato tuviesen que hacer un ejercicio, pero que le diga que no, que esto se debe ir, debe aflojar, es decir, que esta debería ir para acá y esta para acá. Entonces ahí sí yo tendría tendencia hacia arriba, en este caso, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver, es tendencia, a ver, espera un ratito, tendencia hacia arriba. A ver, espera un ratito. Tendencia hacia arriba. Espérenme. Si yo le aflojo. A ver, si yo le aflojo, este tendría que ir.
hacia, a ver, ta. Sí, es al contrario. Sí, hacia arriba en el un caso y hacia abajo en el otro. Listo, eso nada más. Entonces, miren que ustedes pueden obtener todos los datos que se requieren para hacer un ejercicio, aun cuando parezca que no les están entregando ningún dato. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la fuerza de fricción sobre los tornillos. Sigamos. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver o que de pronto podemos encontrar ejercicios son las fuerzas de fricción, pero, ¿no es cierto?, sobre bandas y en este caso sobre bandas planas. ¿Qué son las bandas planas? Para que alguien tenga la idea, ¿no es cierto? Una banda plana es lo siguiente. Esto es una banda plana, sí, es una banda plana. Pero esta banda plana, más efectivamente lo que estamos analizando es de este tipo de bandas que están aquí, ¿sí? A ver, copiar. Esa es una banda plana, ¿sí? Esa es una banda plana, que es lo que ustedes están observando también ahí en, ¿cómo se llama? Que están observando aquí en la diapositiva, ¿sí? Quiero que esto se vaya, pero no se va. No me deja pegar. Ya, ahí sí creo. Sí, eso es una banda plana, ¿sí? Y simplemente se ha hecho un recorte y se ha puesto para que usted pueda observarlo en una forma en la que estén dentro de la gráfica representados todos los datos que se requieren, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabaje con bandas planas, va a tener dos tensiones, ¿no? Dos tensiones, una tensión 1, una tensión 2, que están dispuestas en los extremos de la banda. Esta tensión se refiere a la tensión a la que está expuesta la banda, ¿sí? Entonces tiene dos tensiones, aquí está, carambas, que se mueve. Ahora pongámosle como presentación, porque si no, no me va a dejar. Ya. Mire, aquí está una tensión 2, aquí está una tensión 1. Sí, entonces, no se olvide, ¿no? La fórmula para cargar, en este caso, lo que va usted a calcular son las tensiones. Muy posiblemente le van a pedir que calcule las tensiones. Sí. Entonces, ya saben, ¿no? La tensión 1, la tensión 2 son tensiones de la banda. Y la tensión 1, ¿no es cierto? Generalmente se opone al movimiento inminente, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? La tensión 2 normalmente actúa en la misma dirección del movimiento. No se olvide que esta es si el movimiento está así, esta es la que jala y esta es la que se resiste, ¿sí? La una jala, la otra se resiste. Ahora, si el movimiento fuese para este lado de acá, ¿no es cierto? Fuera al contrario, fuera esta la que jala y esta la que se resiste a ser jalada. ¿Qué es mu? Es el coeficiente de fricción, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es beta? Es el ángulo entre la banda y la superficie de contacto, ¿sí? Entre la banda y la superficie de contacto, ¿sí? Entonces ya ustedes están observando, aquí está el ángulo beta, ¿no es cierto? Miren, aquí está la banda y la superficie de contacto. Se supone que aquí empieza el contacto, acá termina, entonces ese ángulo que está en el medio es el ángulo beta, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de las bandas? ¿No es cierto? Dentro de las bandas también tenemos, alguien me va a decir, y profe, ¿qué es este valor de E? Ese valor de E, ¿no es cierto? No es nada más que el número neperiano, ¿no es cierto? Es un número, es como el número pi. En este caso, este número E es un número, un valor, un número que tiene, en este caso, el número neperiano. Así como el número pi, este es un número de Neper. ¿Sí? Entonces, ahí tiene todo lo que necesita para poder trabajar, ¿no? Tiene todo lo que necesita para poder trabajar y de pronto a usted a sí mismo le van a dar los datos, quizás de forma dispersa, ¿no es cierto? Es decir, que usted va a tener que ir reuniendo hasta
hasta calcular o poder estar en capacidad de calcular aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Eso en su primera parte. Listo, continuemos. Que son 11:03, se nos acaba el tiempo. Lo siguiente que nosotros tenemos son las fuerzas de fricción en chumaceras. Existen chumaceras de collarín, chumaceras de pivote y también de disco. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? En este caso estamos observando dos chumaceras. Una chumacera que se llama de pivote, que es esta de aquí, y una chumacera de collarín. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que estas chumaceras de pivote generalmente se insertan en un espacio, en un hueco, no, en un agujero no pasante, ¿no es cierto? Es decir, no está hasta el otro lado. Y en este otro caso, aquí sí el agujero es pasante y la chumacera se sostiene por esta ceja que tiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos o querramos aplicar lo que son las chumaceras de estas de pivote o de collarín, ¿no es cierto? Simplemente aplicamos las fórmulas que corresponden, ¿no es cierto? Fórmula principal es esta, ¿no es cierto? Es la fórmula genérica. Este es un resultado de esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que el momento es igual a 2/3 del coeficiente estático por esta P, es una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza axial. Miren, es esta que está aquí, que estoy enseñando. Es una fuerza axial y todo esto está multiplicado o relacionado con R2 y R1. Sí, R2 y R1. Sí, eso por favor, cuando vaya a hacer o lo que sea, tenga mucho cuidado de verificar cuál es R2, cuál es R1. ¿Qué más tiene la fórmula? Nada más. O sea, aquí simplemente la fuerza axial se la van a entregar de ley, porque es un dato que tienen que darle. Y simplemente los radios también le deben entregar la imagen y usted deberá identificar los radios a los que se refiere el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Sí, esta de aquí es una equivalente, no. Es un R resultante de esto de aquí. ¿Sí? Este R es el resultante de todo esto de aquí, de haber realizado esa operación. Y listo, eso es lo que tiene que aplicar cuando usted se encuentre con chumaceras de pivote y de collarín. Siguiente. Existe también la fuerza de fricción en chumaceras lisas, ¿sí? Estas chumaceras lisas son tal cual como lo vemos aquí, ¿no es cierto? No tiene rodamiento. Cuando ustedes hayan visto chumaceras, por ejemplo, tienen generalmente rodamientos. Pero en este caso es una chumacera bien, bien simple, bien sencilla. No tiene rodamiento la chumacera y simplemente se embona ¿cómo se llama? El eje y permite hacer o realizar el giro, ¿sí? ¿Cómo se calcula o qué se hace con este tipo de ejercicios, no? Ya debes saber que hay en este caso una fuerza de reacción, ¿no es cierto? Aquí está, fuerza de reacción se llama R, el radio que es infaltable, ¿no? Y el seno de phi sub k, ¿sí? Y el seno de phi sub k. Pero resulta que el seno de phi sub k en estos casos es equivalente al coeficiente cinético. Sí, en este caso es cinético, no puede ser estático, ¿sí? Es un coeficiente cinético. No se olvide que cuando viene con K se refiere a cinético, porque viene de kinetics, ¿sí? Ya, se refiere a cinético. Y listo, entonces cuando usted vea, por ejemplo, algún ejercicio de este tipo de este tipo de fricción. Entonces, usted sabrá determinar cuáles son los elementos
que casi, insisto, generalmente le van a dar los elementos de forma implícita, sí, no explícitamente, sino le van a dar o le van a entregar de forma implícita. Listo, creo que ya casi vamos terminando. Sí, ya vamos terminando. Y el último es lo que se refiere a la resistencia al rodamiento. Normalmente, si es que tenemos una superficie lisa, a ver, si es que tenemos una superficie lisa, ¿no es cierto? Perdón, una superficie, sí, lisa y que sea rígida, ¿no? Es decir, que no permita deformación por contacto, ¿no? Entonces, lo único que va a suceder es que, tal como lo hemos visto en la fricción, va a no permitir que ruede por ahí, ¿no es cierto? Entonces existen dos formas, ¿cierto? Una que la superficie sea rígida y otra que la superficie sea suave. Si usted observa la diferencia entre estas dos cosas, ¿no es cierto? Es que la una es rígida, carambas. La una es totalmente rígida, por eso es que aquí solo es tangente en un punto, es decir, tope en un solo punto. Acá, en cambio, la superficie es suave. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como cuando usted va y se acuesta en su cama, la cama como que se amolda a su persona, a su cuerpo. Y eso produce unas fuerzas normales, ¿no es cierto? Produce unas fuerzas normales, algunas, ya no normal, no una sola normal, porque la superficie de contacto en este caso es mucho mayor, ¿no? Entonces se producen unas fuerzas normales que van a requerir otro, un cálculo, en este caso un cálculo integral por el número de fuerzas, ¿sí? Y listo, entonces, ¿cómo se calcula? ¿No es cierto? Se calcula ¿cómo se llama? La fuerza impulsora, en este caso la fuerza P, es una fuerza impulsora que es de tipo horizontal, ¿no es cierto? Y que esto es equivalente, ¿no es cierto?, al W, que puede ser tranquilamente el peso, ¿no es cierto?, el peso de este objeto, multiplicado por el coeficiente de resistencia al rodamiento, es decir, que aquí va a entrar un coeficiente de resistencia al rodamiento y dividido entre el radio. Sí, en los ejercicios más fáciles quizás le den esos datos y en los otros quizás le estén indicando una manera de obtener esos datos. Sí, eso, hasta ahí chicos, vamos a quedar, porque ha sido las 11:10. Ahí estaríamos dando por terminado, ¿no es cierto?, esta parte que tiene que ver con la fricción. Sí, hemos visto de todo lo que manda el sílabus. Ahora lo que vamos a empezar a ver es lo que corresponde a centros de gravedad, centroides, ¿sí? Y centros de masa. Eso es lo que vamos a ver ya en el día jueves. Vamos a empezar a ver, ¿sí? Centros de gravedad, centros de masa, centroides. Así es que, bueno, gran parte de eso se hace con desarrollo de cálculo integral, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las primeras son sencillitas, van a ser así bien suavecitas, pero sí les pediría que repasen o que, bueno, ya debieron ustedes haber visto cálculo integral, me imagino. No sé si es que me confirman si ya vieron. No, Inge. No han visto integrales. Pero ¿qué están viendo ahorita, por ejemplo, en matemática, en cálculo? Cálculo tienen ustedes. Cálculo diferencial creo que se llama, porque yo daba en esa carrera antes. ¿Vieron ya derivadas? Sí, las derivadas, sí. Sí, Inge, Ya. eso estamos viendo. Ahorita están viendo derivadas. Híjoletes. Bueno, ya nada, vamos a tener que adelantarnos a ver un poquito de integrales. Pero revisen. Yo creo que en el colegio ahora ya dan integrales. Entonces échense una revisada, porque no es que yo les voy a tener haciendo un cálculo de las integrales dificilísimas, sino las integrales más sencillas. La integral de una suma, más que todo eso. Integral de una suma, integral de
¿no? De una función cuadrática, de pronto puede ser eso, de ahí no pasa nada más. Ajá, entonces voy a pasar lista, chicos, por favor. Ah, hasta aquí ya tenemos 11:15, 11:30. Yo siempre me sé confundir con ustedes. 11:15 o 11:30. 11:30 parece que es. Ah, ya. Ya ven, ya casi cometo el error de despedirme antes de hora. Yo me confundo, porque el otro paralelo tengo medio extraño el horario, tengo hasta las 11, tengo con 15 minutos. O sea, no es como el resto. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis, ¿no? Rapidito ahorita que tenemos tiempo, ¿no? Vamos a hacer un análisis. Voy a duplicar, voy a eliminar esto, eliminar. Bueno, esto dejémosle aquí para que ustedes puedan observar. Ya. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a poner primero un, un círculo, ¿no es cierto? Más o menos ahí. Sí, este círculo tiene la siguiente situación, ¿cierto? Quitémosle el, quiero quitarle, ¿dónde está? El borde, quiero borde y quiero sin relleno. Ya, ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo este eje, ¿no? Es un eje, y este eje está bajo la siguiente situación, ¿no es cierto? Este eje viene más o menos así, así, tuc, y por acá continúa. ¿Ya? Está en un plano inclinado. Tiene un radio de 100 milímetros, ¿cierto? Se ve con esos 100. Espera un ratito, déjeme poner bien porque está feo. Ya. Este tiene un radio de 100 milímetros. ¿Sí? Carambas. Perdón, chicos. Espera un momentito. Ya, tiene un radio de 100 milímetros, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Ya, sabemos que este es el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta es este de aquí. Y, ¿qué más podemos tener? Ya, dice, esta es una rueda de acero, ¿no es cierto? Que tiene 10 kilogramos, ¿no es cierto? Ya me están dando el peso. Tiene 10 kilogramos, tiene un radio de 100 milímetros, era igual a 100 milímetros, ¿no es cierto? Y descansa sobre un plano inclinado hecho de madera suave. Miren que aquí me dicen, ¿no? Es de madera, es suave, ¿no? Es de una manera suave. Dice, si el ángulo se incrementa de manera que la rueda comienza a girar hacia abajo con velocidad constante, ¿no es cierto? Cuando teta es igual a 1,2 grados, ¿cierto? Cuando teta es igual a 1,2 grados, dice, determina el coeficiente de resistencia al rodamiento, ¿cierto? Lo que vamos a calcular es el coeficiente de resistencia al rodamiento. ¿Qué es lo que sucede? Hagamos, verán, voy a duplicar, permítanme ver, ya, voy a duplicar, a ver, duplicar para poder trabajar. Ya, listo. Entonces, voy a hacer mi diagrama del cuerpo libre, ¿no? Mi diagrama del cuerpo libre pues tiene en sí lo mismo, ¿no? Lo mismo que acabamos de ver. Lo que sí se aumenta es ciertos elementos que por sí solo no iban a salir. Entonces, vamos a ver. Ya. En este elemento se produce generalmente una normal. Esta normal, en pocas palabras, viene siendo como el resultado de la sumatoria de toditas las normales que pudieron haberse producido por el hecho de esta estar asentada, ¿sí?
todas estas vienen a ser una sola normal, sí. Y esta sola normal coincide o pasa por el origen del círculo, ¿sí? Por el centro del círculo. ¿Qué más nosotros conocemos? ¿Qué más me dice? Que el peso es de 10 newtons. Sí, pero 10 newtons son 9.8, 9.81, ¿no es cierto? Multiplicado por la gravedad. El peso sería 9.81 newtons, es decir, que aquí estaría el peso. Sí, este sería el peso W. Pero aquí viene la parte en la que ustedes tienen que hacer el análisis. Resulta que si yo hago un sistema de coordenadas perpendicular, ¿no es cierto? Yo tendría así. Y este peso debería repartirse en dos, ¿no es cierto? Uno en X y uno en Y, es decir, iría este que sería el de X y este que sería el de Y. Sí, en dos pesos. ¿Sí? Eso debe tener mucho cuidado, ¿cierto? Y listo, ya no tiene nada más que hacer, ya sabe que si esto mide 1.2 grados que me habían dado como dato, pues para usted hacer los cálculos, ¿no es cierto? Usted puede también tranquilamente poner el ángulo que corresponde, ¿sí? Poner el ángulo que corresponde. En este caso, el 1.2 grados estaría aquí. Y ya puede sacar la componente en X y la componente en Y. Listo, vamos a ver. Entonces, lo primero que nosotros haríamos, porque es un rodillo, es decir, va a rodar, entonces necesariamente habría que calcular sumatoria de momentos, ¿cierto? No se olvide que si es que va a rodar, de ley voy a calcular una sumatoria de momentos. Entonces yo diría la sumatoria de momentos en este caso sería en el punto A, porque respecto a qué va a girar, el punto A estaría ubicado aquí, pilas, ¿no? Aquí estaría ubicado el punto A. Entonces yo diría la sumatoria de momentos en A, considerando, como ya les dije la otra vez, que el movimiento para acá es positivo. Sí, siempre hay que indicar hacia dónde va. Y esta sumatoria para que se mantenga en el equilibrio es 0. ¿Qué tenemos? Tenemos para los momentos, el momento ya sabe que es fuerza por distancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la distancia o qué es lo que yo debo calcular? Aquí hay una distancia, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá, que ahora vamos a llamar la distancia A. Sí, esa es la distancia para que se produzca el momento, ¿cierto? Entonces yo diría que tengo la sumatoria de momentos. Primero tengo este de aquí, ¿no es cierto? Que es los 9.81 newtons que valen, ¿no? Ya sabía que el peso era 9.81 newtons, ¿no es cierto? Porque me decía que la masa era de 10 kilogramos y 10 por 9.8, que es la gravedad, es 98.1, no 98.1, ¿sí? Por 10, 98.1, ahí sí. Y si usted observa, está yéndose hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería negativa, sería menos 98.1. En este caso es el cateto adyacente, entonces estamos hablando del coseno, 98.1 coseno de 1.2 grados, ¿no es cierto? En newtons multiplicado por este valor A, ¿no es cierto? Que sería el brazo. ¿Qué más? ¿Qué otro momento podría yo calcular? ¿No es cierto? Aquí sería, a ver, sería 98.1 más, menos, ¿hacia dónde estaría el positivo? Y ya. Sería, a ver, negativo, positivo, me falta uno. Déjeme ver un momentito nada más. Ya. El positivo normalmente va en la dirección del movimiento, es decir, que en pocas palabras aquí estaría X y aquí estaría Y. ¿Sí? Entonces, como se está dirigiendo con la flecha hacia las X, entonces es positivo, sería más.
98.1, pero aquí es cateto opuesto, entonces sería por el seno de 1.2 grados, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por, ¿cuál sería la distancia? La distancia, en este caso, ¿no es cierto?, está dado por el radio. Sí, está dado por el radio, está dado en función del radio la distancia. En este caso les voy a mandar a analizar, pero la distancia es de 100 multiplicado por el coseno de 1.2 grados. Sí, y esto va a estar dado en milímetros. ¿Sí? Esto es igual a 0. No se olvide que el radio, ¿no es cierto?, que este radio era de 100. Sí, por eso es que esa otra distancia está dada en función del radio. Sí, en función del radio y en función del ángulo. Si nosotros hacemos el cálculo, lo único que nos falta por conocer es A, ¿no es cierto? Si revisamos el desarrollo de lo que hemos hecho, lo único que nos falta es A, por lo tanto nosotros despejamos A y en este caso A nos queda de un valor de 2.09 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos de aquí? Sí, nada más. Nada más. El coeficiente de resistencia se incrementa de manera que la hora comienza se va con velocidad constante. Eso nada más. Híjoles, ya, ahora sí. Listo, chicos. Eso nada más. No se olvide que hay datos que normalmente están implícitos. El trabajo de ustedes es simplemente buscar esos datos y una vez obtenidos, simplemente reemplaza en la fórmula o aplica el, 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 el equilibrio, ¿no es cierto? Las ecuaciones de equilibrio y ya está listo para salir con este tipo de ejercicios. Eso nada más. Listo, entonces para la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son centros de gravedad y centroides. Como les dije, si hemos de ver con integrales, o voy a tratar de buscar ejercicios que no tengan integrales, a pesar de que es raro, pero de preferencia practiquen un poquito, revisen las integrales, las más básicas. No quiero que me revisen todas las integrales, sino las más básicas. No, nada de integrales del otro mundo. Y con eso continuamos la próxima clase. Ahora sí voy a pasar lista, chicos. Casi me voy antes de hora yo. Listo, pónganme atención a la lista, por favor. Jessica. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Jessica. Buenos días. Fernando Álvarez. No está. Jordi Basurto. Tampoco. Natalie Caguano. Natalie. Gracias, Natalie. Vamos con Anthony Calvillín. Presente, Inge. Gracias, Anthony. El siguiente es Ney Campaña. Ney Campaña. No está. Jairo Cando. Jairo Cando. No está. Vamos con Ángelo Catagnia. Hasta que le salve Presente, Inge. para avanzar. Gracias. Kevin Ceballos. Presente. Gracias, Kevin. Jordan Chicaiza. No está. Brian de la Cruz. Gracias, Brian. Buenas tardes. Jonathan Doisela. Presente, Inge. Gracias.